respetando la autoridad del pastor en el discipulado. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Recaudoso. Gloria a Dios. Es así, sin anestesia esto. Pero bueno, primero vamos a hacer un repaso de las clases anteriores. El discipulado, creciendo en la casa del Señor, el discípulo dentro del plan de Dios, la unidad en el discipulado, la gratitud y la adoración como estilo de vida, alabando juntos a Dios y relaciones interpersonales saludables, los frutos espirituales del discípulo, los dones del discípulo, la perseverancia, enfrentando luchas, que es ahí esa imagen. Y lo último que vimos, la tentación, que me gustó mucho lo que compartía mi esposo, la carne es débil, que lo tenemos ahí en el medio de Espera más que lo la trato con... presentación. Después lo anotás, Esteban. Sigamos. Entonces, vamos a ver cuál importante es el ministerio pastoral para Dios. En el nombre de Jesús vamos a leer esta palabra que está en Primera de Tesalonicenses y dice así en el nombre de Jesús. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Acá está hablando de la importancia que tiene que nosotros estemos reconociendo a nuestras autoridades espirituales, ¿sí? Si nosotros somos mandados a obedecer a nuestras autoridades terrenales, ¿no? ¿Cuánto más a las espirituales? Por ende, hay tres cosas que debemos, eh, sí, hay tres cosas que el Señor ha dispuesto para moldear nuestra vida. Una es la palabra de Dios, la otra es el Espíritu Santo, que siempre está con nosotros, moldeándonos y ayudándonos. Y el tercero es el hombre de Dios, que el Señor ha puesto para que nosotros crezcamos y obedezcamos a alguien en esta vida que podemos ver, ¿no? Porque ¿cómo vamos a amar a Dios que no podemos ver si al que vemos no amamos y no respetamos? Entonces, es como la parte práctica de la espiritualidad y tenemos que honrar a nuestro pastor. Ahora bien, ¿qué es un pastor? El pastor, según el diccionario, es el que guía a quién. A las ovejas. Al rebaño, a las ovejas. ¿Cuántas ovejas hay acá? ¿Cuántas ovejas hay acá? Amén. Bueno, Amén. ustedes saben que las ovejas solas no pueden ir a un lugar donde comer y donde beber tranquilamente. Necesitan que alguien las guíe, ¿sí? Y por eso el pastor es el que las guarda, el que las guía y las apacienta. Hay un pastor muy conocido de la Biblia. Por ahí muchos van a pensar en David, pero la verdad es que Moisés también fue un pastor de ovejas. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés oficiando de pastor de ovejas? Los 20 años. Bueno, y hay muchas personas en la Biblia que han sido primeramente pastores de ovejas real y después líderes espirituales. Por ende, tiene una conexión. Unos 40 años. Dios ha dado a su iglesia este ministerio, que es el ministerio pastoral, para que nos guíen y nos sean de ejemplo, ¿sí? Y es un oficio, es un ministerio que el Señor ha impuesto, ¿sí? Que ha nombrado. Ahora sí, por ejemplo, una empresa, un país, siempre se necesita una cabeza. ¿Cuántos de ustedes han tenido dos o tres jefes a No, la misma vez? 7 tuve yo. Es complicado tener más de un jefe porque es como que hay confusión, pero siempre debe haber una persona que es la que determina el final, ¿sí?, de una decisión. Es la autoridad máxima, podríamos decirlo así. Y bueno, en el caso de la iglesia también debe haber una persona que es la que ostenta la mayor autoridad, que tenga la palabra final. Ahora bien, no es cualquier persona la que Dios puso en la iglesia. Como dice acá, es un mensajero de Dios, ¿sí? La palabra griega ángelos es ángel. Por eso en Apocalipsis 2 y 3 habla el Señor al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? El pastor. El pastor. El pastor. El pastor
ángel o mensajero de Dios, porque es la persona a la que Dios le va a hablar para darnos a nosotros el mensaje y para apacentar nuestras almas, ¿no? Para llevarnos, conducirnos a la voluntad de Dios. Sí. Moisés era el que transmitía el mensaje al pueblo porque el Señor hablaba con él, ¿sí? Entonces el Señor tiene una manera de dirigirse a su pueblo que es a través del siervo, ¿sí? A través del pastor. En el caso de Moisés, el Señor le habló 17 veces directamente a él para que después bajara esa información al pueblo. Amén. Así que nuestro mensajero, también otra de las definiciones de mensajero de Dios, es el que trae buenas noticias, el que trae noticias, ¿no? Y es verdad, porque el pastor nos trae noticias del cielo, ¿no? Lo que el Señor le habla a él, él lo baja y lo transmite al pueblo. Es muy importante tener un pastor y honrar su vida por el ministerio que Dios le ha dado, el cual no es nada fácil. Sí, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que tengamos un pastor, sí, que nos enseñe en el temor de Dios y que nosotros también podamos seguir esas enseñanzas. Ahora sí, nosotros necesitamos cultivar el deseo de ser guiados por el hombre de Dios, ¿sí? Es así, uno tiene que cultivar. No sé si ustedes han cultivado alguna vez flores o sí, una huerta, pero el cultivar lleva tiempo, ¿no? Hay que regar, hay que sacar la maleza, ¿no? Hay que estar guiando la planta y es necesario que nosotros cultivemos en nuestro corazón el deseo de seguir al pastor que el Señor nos puso como ángel en la iglesia, ¿sí? ¿Y cómo logramos cultivar, sí, ese deseo de ser guiados por el pastor? Y bueno, acá vamos a ver las responsabilidades que nosotros como hijos de Dios tenemos para con nuestro pastor, ¿sí? Y son algunas de ellas fáciles. Una es estimar o valorar al pastor, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que yo les decía, si nosotros honramos a nuestras autoridades, nuestro jefe, ¿no? Que cuando pasa el jefe todos lo saludan, cuando pasa el jefe todos se ponen a trabajar, ¿no? O es el cumpleaños del jefe y se hace una gran celebración, se le hace un regalito, se lo honra, se lo estima porque es la autoridad, ¿verdad? Bueno, cuanto más a las autoridades espirituales, como yo les decía. En primera de Timoteo habla en 5:17 en el nombre de Jesús, que los ministros que nos dirigen sean dignos de doble honor. Mayormente es lo que trabajan en predicar y enseñar. O sea que tiene que ser doble honra, el doble. Así que imagínense si no es mucho, ¿no? Porque no es una honra cualquiera, sino es un respeto y una manera de mostrarle nuestra estima, pero doble, doble, ¿sí? Así que bueno, nos tenemos que dedicar a estimar. Así que usted diga, alma mía, ayúdame a estimar a mi pastor. La número 2 es apoyar. Apoyar a nuestro pastor. Y esto tiene dos dimensiones, a través de las finanzas y a través de la lealtad. Amén. Dios ha ordenado que el pastor sea apoyado a través de las ofrendas que la iglesia da y de los diezmos, ¿sí? Ustedes saben que hay una economía que se gestiona en la iglesia y el pastor recibe una parte, ¿sí? No siempre los pastores reciben, al principio hay muchos pastores al principio de su ministerio que no reciben y lo hacen totalmente por amor, pero cuando la iglesia va creciendo y la congregación va madurando, ellos reciben esta ayuda económica y esa es una manera de apoyar, ¿no? De poder financiar para que él pueda seguir haciendo su trabajo, ¿sí? Así que esto es algo que nosotros debemos hacer. Si no lo estás haciendo, te animo a que lo puedas hacer, lo puedas experimentar, porque Dios no es deudor de nadie, Él paga muy bien. Y si Él dice que nos desafía a que nosotros podamos, sí, diezmar y ofrendar, y van a ver la fidelidad de nuestro Dios. En cuanto a la lealtad,
lo que tengo para decir es que siempre tenemos que ser leales a nuestro pastor. ¿Y cómo podemos ser leales? Por ejemplo, ¿yo cómo puedo ser leal a mi esposo? Además, digamos, tener ojos para él y honrarlo a él. También, cuando yo hablo de mi esposo, ¿cómo hablo en frente de otras personas? ¿Bien? ¿Bien o mal? Siempre bien, ¿verdad? Entonces tengo que honrar a mi esposo, mostrar las cosas buenas que él tiene, ¿sí? Y lo mismo pasa con el pastor. Nosotros cuando estamos hablando con otros hermanos, siempre tenemos que ser leales a él, hablar bien de él, ¿sí? Defenderlo, orar por él, ¿sí? Siempre ser leal y no volverse crítico. Si hay algunas veces que uno puede ver algo que no esté bien o que considera que es necesario, eh, cambiar, porque puede ser, porque nosotros somos personas pensantes, no estamos en la iglesia desconectados de pensamientos. Entonces, yo, hermanos, les doy un consejito de algo que yo aprendí. Número uno, primero se puede orar, ¿sí? Presentar al Señor y les digo, honestamente, yo lo he hecho y vi el resultado. El Señor le habla a un pastor que escucha la voz de Dios. Entonces nosotros necesitamos probar esa dimensión. Si hay algo que vos querés manifestar o que no viste bien, podés orar y el Señor se va a encargar de hablar porque Él es el ángel de la iglesia, Él escucha la palabra de Dios. Y lo otro eh, que dice acá, que siempre lo defendamos y oremos por Él, ¿sí? Em, Otra de las cosas que es ser leal es asistir a la iglesia, asistir a los cultos, asistir cuando el pastor invita, ¿no? Cuando invita a un ayuno, cuando invita a un retiro, que podamos apoyarlo en esa forma, ¿sí? Y no solamente cuando hay por ahí una reunión para comer, sino si es una convocatoria para ayunar, ¿sí? O para servir en alguna área, que podamos estar, porque eso también es fidelidad. Amén. Y bueno, el último que dice ahí es obedecer. La sujeción también es parte, porque nosotros no podemos recibir un consejo y luego hacer cualquier cosa. Hay que honrar ese consejo, ¿no? Yo me acuerdo que hace poco le pedimos un consejo al pastor y el pastor nos dio un consejo y nosotros lo seguimos. A pesar de por ahí al principio querer hacer otra cosa, pero después pudimos ver el buen fruto de haber seguido ese consejo. Entonces, una manera de honrar al pastor es obedeciendo los consejos que él nos da. Estar dispuesto a seguir sus enseñanzas, consejos y advertencias, ¿sí? Por eso, bueno, tenemos que estar en oración y ayuno para no ser una persona que desobedece, sino poder obedecer y no criticar. Amén, gloria a Dios. Esos dos Amén. versículos quedan de tarea, pero tienen que ver con que el apóstol nos convoca a que podamos seguir su ejemplo, ¿sí? Que tenemos un buen ejemplo. La verdad que tenemos un buen pastor, tenemos un buen ejemplo, así que sigámoslo, sigámoslo. No perdámoslo, perdón, la oportunidad. Eh, eh, imitemos lo bueno que tiene nuestro pastor, porque hay mucho, mucho para imitar. Bueno, ahora vamos a ver qué cosas el pastor tiene que hacer con nosotros. Pero primero, ¿cuáles son las profesiones más estresantes? A ver, díganme. No me digan profesor de educación física en un colegio porque... No es interesante. Pero díganme, a ver, ¿qué profesiones pueden ser muy estresantes? Ser presidente. Uh, olvidate. Tremendamente estresante. Creo que no, por los 4 años de mandato no dormís. Bueno, Sí. director técnico de fútbol también. Director técnico de fútbol, me dicen acá, es una de las profesiones también más Ser estresantes. camionero. Ser Yo creo que camionero. al técnico de Boca hoy lo está ahí nomás. Bueno, Ser pero pastor. ser pastor también es muy Eh, estresante. Es muy Sí. estresante. El número uno en el ranking de profesiones estresantes es, me llamó la atención, militar, una persona militar. Por eso yo puse esta imagen.
Y es como sentirse realmente caer al vacío muchas veces, porque hay que tomar decisiones donde están las vidas de las personas, ¿no? En juego, donde tenés mucha gente que tenés a cargo. Pero en la milicia espiritual, también nuestro pastor digamos, no sé qué rango tendría, pero quiero decir, está ahí tomando decisiones en una batalla, que no es física, pero es una batalla espiritual. Así que es también una profesión bastante estresante. Bueno, y acá puse una tacita porque vi en internet regalo para pastor puse y hay muchas tacitas que regalan con frases, ¿no? No sé si a ustedes se le viene a mente alguna frase de una tacita para un pastor, a ver. Pastor Omar. Pastor Omar, te queremos. Pásame tu clase. Bueno, em, yo encontré una que decía, soy pastor, todo lo que usted haga puede ser usado en el sermón. Esa es una. Y después encontré otra que decía, detrás de un pastor muy bueno hay una congregación muy hermosa, una cosa así. Bueno, también está bueno. Y encontré esta que dice, pastor, que tiene que ver con predicar, amar, servir, trabajar, orar y reír, ¿por qué no? También, ¿no? Hacerlo con esa Espera más, alegría. que estoy anotando. Después te lo paso, después te lo paso. Bueno, seguimos porque si no se me va a cortar ¿Cuándo termina, más? en un ratito. ¿Cuáles son las responsabilidades pastorales? ¿Alguien que pueda buscar Primera de Pedro 5, 2 al 5? Abrir Primera de Pedro. Perdón, hermanos, me estoy quedando sin voz. Ahora, ¿no? Una acotación al margen, ¿no? Habiendo tantos animales en la Biblia con los cuales compararnos, ¿por qué nos comparan con las ovejas, no? Porque la oveja es bastante ¿Por qué será? ¿Por qué no, tontilla. no compara con ¿Qué las ovejas piensan? más? ¿Qué ¿Por piensan? qué más? Abro el micrófono, a ver Ah, qué piensan, ¿por qué hermano. no compara con los animales más? ¿Con las ovejas más? Para con ella. Porque no tiene ninguna cualidad. Por ejemplo, el león es feroz, ataca, el águila vuela alto, tiene visión de águila, pero la oveja no tiene nada. La oveja no tiene con qué No defenderse. tiene nada, o No sea, sé es si... torpe, se Ujú. pierde, es presa fácil. Pa, y la cabra. Bueno, ¿y cuántas ovejas hay aquí? Ay, señor. Tengo que reconocer. Papi, Y espera. el Señor quiere que seamos oveja encima, o sea, tenemos que ser como la oveja. No queda otra. Bueno, dice en el nombre de Amén. Jesús, em, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Entonces, fíjense qué hermoso, ¿no? Él, el pastor nos tiene que alimentar con su palabra. Es una presión, hermanos, ¿eh? Traer todos los domingos una palabra de Dios ungida de parte del Señor. Me acuerdo que una vez viajé afuera para ver a un predicador, hice muchísimos kilómetros y cuando llegué nos sentamos todos, yo estaba súper ¿En qué año emocionada, fue más? hace mucho. Sí. Y el hermano dice, bueno, yo sé que muchos habrán venido para escuchar palabra de Dios. Les quiero decir algo, hoy no hay palabra de Dios. Yo dije, no puede ser, hice tantos kilómetros para que me digan, hoy no hay palabra de Dios. Pero este hermano nos quería explicar la presión que el pueblo le pone a un predicador, ¿no? Para dar una palabra. Es una responsabilidad muy grande. Además, nuestro pastor tiene su grupo de amistad también. Tiene a los pastores del distrito, tiene muchas personas que alimentar y para eso hay que también recibir. Así que tiene que tener su tiempo con Dios, tiene que tener su alimento también que él recibe, que nadie se lo da, lo busca él. Bueno, ahí dice equipar, ¿no? Equipar es también traer los elementos que necesitamos para eh, avanzar en la vida cristiana. Ahora, el pastor verdadero, el pastor que está con las ovejas, también tiene esa misión.
tiene que buscar pastos, tiene que buscar Sí, pasturas creo que donde mira, las ovejas puedan alimentarse, porque si no las ovejas se mueren, se ponen raquíticas, se empiezan a enfermar. Entonces también, o sea, fíjense la comparación que hace el Señor, o sea, con respecto a nuestras vidas y en cuanto a lo que sucede en la vida cotidiana, ¿no? papi, te puedo decir, Basta, Estevi. después hablamos. Enseñar. Ese es otro de los dones, de los talentos que tiene que usar el pastor, ¿sí? Porque enseñar no es fácil. Por ahí hay algunos profesores acá en la sala, pero el proceso de enseñanza lleva un tiempo. No es que uno le va a decir al alumno alguna cosa y el alumno va a aprender enseguida. Requiere un tiempo y una paciencia. Y proteger, ¿sí? El que nos debe ¿Puedo escuchar proteger, más? sí, digamos, de las propias desdichas que nosotros nos generamos, nos debe proteger, ¿no? Dándonos buenos consejos y enseñándonos cómo mantenernos alejados de los lobos y de las personas que intentan introducir pensamientos que no son de Dios y que nos pueden sacar de la mano del Señor. Bueno, otra de las cuestiones muy importantes es respetar a nuestro pastor y en esto sí les dejo una tarea que es leer tanto números 12 como números 16. No sé si ustedes conocen, pero hay consecuencias en criticar a la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Una de ellas tiene que ver con María y Aarón, que son los hermanos de Moisés, que murmuran contra Moisés. Eso está en números 12, para que luego lo analicen por causa de una mujer con la cual Moisés se casa. Y la consecuencia de eso es que ellos les viene el pensamiento de decir, nosotros también somos ungidos, ¿sí? Nosotros también somos ungidos, no es solo Moisés. Y ahí cuando ellos quieren tomar ese lugar, sucede que María se llena de lepra. Se llena de lepra por una semana y ustedes saben bien que cuando alguien estaba enfermo de lepra, No se curaba. es como cuando nosotros estábamos con COVID, ¿se acuerdan? Estaba el de COVID y todos andaban medio, cuando uno veía a uno que estaba tosiendo, ya lo miraban en el colectivo mal, ¿no? Bueno, Qué imagínense, rico clima. imagínense con la lepra, Después la... Y ¿sí? tenía que decir, Tenía soy que decir, inmundo, soy leproso y soy salir inmundo. del campamento, debía vivir Por aislado. ley, te tiene que decir que soy inmundo. O sea, Y la única persona que logró que a María se le pasara la lepra fue Moisés mismo. Qué cosa, ¿no? Porque a la persona que ella criticó y se rebeló fue la única que la pudo sanar. Tuvo que ir a orar por ella. Mami, Y lo otro es cuando se rebelan Coré, Datán y Abiram, eso está en números 16, donde también el pueblo habla contra Moisés, ¿sí? Y es como que ellos quieren hacer una división ahí y considerarse ellos también como gente de Dios. Cuando yo les había comentado que en realidad el Señor hacía una diferencia y hablaba directamente con Moisés, ¿no? Pero estos hermanos fueron consumidos en el mismo momento. Ahí en esa foto se ve cómo se abre la tierra y muchos de ellos se fueron tragados por la tierra por causa de esta rebelión. Así que es un tema muy serio, hermanos. Tenemos que tenerlo en consideración. Conclusión. La palabra de Dios nos exhorta a que seamos imitadores del Señor, sigamos a nuestro pastor y hagámoslo como si Él fuera Cristo acá. Es equivalente a seguir al Señor, seguir a nuestro pastor, al cual podemos ver, al cual podemos conocer y amar a pesar de pero sus perdón. imperfecciones y orar si hay alguna cosa que nosotros vemos que se puede mejorar. Y los desafío, hermanos, a que oremos y busquemos en el Señor porque nuestro pastor es un pastor que escucha a nuestro Dios y es una gran bendición. Nos estamos quedando sin tiempo, así que queridos hermanos, Déjame, eh, son mami, 36 que minutos. se Que cubrimos. lo quería agregar Que además, se o sea, cubrimos. eh, enfermedad. está bien que la Biblia dice que tenemos que honrar al pastor, tenemos que seguirlo, él tiene la autoridad,
Pero ¿por qué es importante esto? Y lo estamos, no es que el pastor nos pagó para que le demos una clase. Pero sí, ¿por qué es importante? Porque tiene que ver con la autoridad espiritual. Y esa es lo que viene para dentro de no muchos días. Vamos a dar tema autoridad espiritual. ¿Sí? O sea, si uno quiere tener autoridad, debe estar bajo autoridad. Es un principio bíblico. ¿Puedo escuchar más? Entonces, tenemos que empezar a considerar, ¿sí? Que nuestra autoridad espiritual fundamental en la iglesia es el pastor, ¿sí? Y tenemos que seguir su consejo, tenemos que a veces, no a veces, siempre tomar sus consejos, aunque a veces no nos guste, porque a veces nos va a decir cosas que nos gustan, pero a veces nos va a decir cosas que no nos gustan. ¿Sí? Y saber que aunque él se equivoque, porque también es un hombre, ¿sí? Tenemos que ver cómo dice la palabra, lo bueno y desechar lo malo, pero sí, si hay alguna cosa que uno está viendo mal, si hay algo que necesita que se corrija, háblelo. Los animo a que hablen con el pastor, no se queden con no hablar, porque justamente por no hablar y con quedarse con la raíz de amargura o con el error o con lo que le lastimó, fue que pasó lo mismo con Coré, ¿sí? Con la rebelión de Coré o con Aarón y con María, ¿sí? Y Dios castiga severamente cuando hay rebelión, porque esto justamente fue el pecado original, el pecado que Claro. Satanás tuvo cuando se rebeló contra él, contra su autoridad. Murieron ¿Sí? como 15.000 israelitas. Exactamente, o sea, toda la tribu que estaba bajo Coré, Datán y Abiram. Pero ¿por qué murieron? ¿Por qué Dios los condenó de esa manera? ¿Sí? Si bien en ese entonces estaban en el tiempo de la ley y hoy no, nosotros estamos en el tiempo de la gracia, pero ¿qué pasó? Ellos estaban sembrando división en el pueblo, estaban sembrando otra visión, porque justamente no era que estaban tan errados lo que decían, pero ellos tenían una visión y Moisés tenía otra visión, Claro, ¿sí? Y eso justamente es la división, dos visiones. claro. Estaban sembrando otra visión que no era la que Dios le estaba diciendo a su transmisor, que era Moisés, sino que ellos querían ser los mensajeros de parte de Dios cuando no habían sido puestos por Dios. Entonces, Dios se encargó del caso, porque Moisés dijo, Señor, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago? Están todos reclamándome. Y dijo, déjamelos a mí. Citalos, ¿sí? Al otro día, no sé bien cómo fue, pero dice, citalos y yo voy a responder. Y ahí fue que abrió la tierra y se los tragó entero. Muchas dificultades de la iglesia, en la iglesia del Señor surgen por esta división que estaba hablando el hermano Fernando y también por un espíritu irreverente a los siervos de Dios. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos detectar, ¿sí? Cuando nosotros estamos con ese espíritu, esa actitud, tenemos que renunciar y que no entre en nosotros porque algo, eso va a traer muerte espiritual. Entonces, toda persona que está puesta por Dios es para que nosotros también aprendamos esa sujeción, ¿verdad? Usted tiene su líder espiritual, tiene su presidente de, ¿cómo se llama? De asociación, me sé. De sociedad. Su presidente de sociedad, Y ¿sí? Y perdón, toda persona en otra puesta. cosita. La rebelión es contagiosa, ¿sí? Es algo que por eso Dios también lo ataca seriamente y rápido. ¿Por qué? Porque se contagia, es como algo que se contagia rápido, ¿sí? La rebelión, cuando uno está con un mal espíritu, ¿sí? Enseguida se va pasando a uno, a otro, y es contagioso. Oremos. Oremos. Señor amado, en esta hora te damos gracias, te bendecimos, Señor, esta noche. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a respetar nuestra autoridad. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Señor, guárdanos de todo acto de rebeldía. Guárdanos de pecar contra ti, contra el siervo, contra la iglesia. Señor, ayúdanos a ser buenos discípulos, buenos obreros. Que seamos, Señor, personas que amen la autoridad, Señor. Quita toda rebeldía de nosotros, quita todo engaño, quita todo lo que no es tuyo, Señor. Y en esta hora, Padre, te pedimos que nos ayudes a amar y a respetar nuestra autoridad, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en esta hora y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendícenos, Señor. Amén. Amén.
Muy bien, hermanos, los invitamos a esperar un poquito para la siguiente charla. Dios les Se está bendiga por mucho. cortar, tenemos menos de un minuto y bueno, si querés parar la grabación.